¿Cómo contribuye el trabajo de la sociedad civil a la paz en tu contexto laboral? Bueno, en mi contexto laboral es de gran importancia el trabajo de la sociedad civil, en particular de la sociedad civil organizada de las mujeres. Y es fundamental porque permite hacer alianzas, tener incidencia conjunta, poder maximizar los impactos del trabajo que venimos realizando. Una sociedad civil consciente de la acción que puede desarrollar en pro de la paz es una sociedad civil que construye. Y cuando además de eso tiene una conciencia de lo colectivo, del proceso común del ejercicio en el que puede potenciar las individualidades, es aún más poderoso. En nuestro caso hemos impulsado procesos muy interesantes como el de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia, que les ha permitido una apropiación particular de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, poniéndole un énfasis étnico particular desde su lugar situado. Y también hemos impulsado otros procesos colectivos como el colectivo de pensamiento y acción Mujeres, Paz y Seguridad, una organización cuya agenda central es la paz. Y estas organizaciones hacen parte de otras organizaciones. El tejido social hoy en día no es solamente un tejido que no se pueda describir, es una arquitectura social que tiene micro, meso y macro y puede generar un montón de alianzas, de procesos comunes, de procesos conjuntos. Pero además es definitorio cuando llega la propuesta, digamos, de elecciones particulares o de votaciones en referéndums. Entonces, la sociedad civil debe ser hoy en día el eje central de la participación política. ¿Qué tiene de especial el trabajo de la sociedad civil por la paz y por qué es importante en tu contexto? Es particularmente importante porque la sociedad civil es quien vive en su propia piel, en su propio cuerpo, los impactos de los conflictos. Es también quien puede transformar una situación violenta en una situación de paz. Es quien puede discutir qué le es conveniente o no, dejando los procesos homogenizantes y colonizadores y poniendo claramente la diferencia que existe entre los intereses de las mujeres, los intereses de los jóvenes, los intereses de la gran variedad de personas que existen en la sociedad, reconociendo que ninguna sociedad es homogénea. Hay una diversidad y una variedad, y yo creo que la sociedad civil es la que es capaz de negociar entre sí y reconocer sus propias interseccionalidades para poder lograr agendas comunes políticas. Por eso es clave, la sociedad civil es clave. Muchas veces la misma corrupción, en un momento de crisis tan fuerte de derechos humanos y de ejercicios corruptos de la política y de intereses tan particulares que se expresan tanto en lo político como en lo empresarial, creo que la sociedad civil tiene la posibilidad de discutir estos temas a fondo. Un punto sustantivo es que como la sociedad civil no es homogénea, el diálogo es fundamental. Sociedades civiles que aprendemos a dialogar, seremos sociedades civiles mucho más democráticas, mucho más participantes y sobre todo mucho más definitorias en el devenir de la guerra y la paz. Yo creo que hoy en día la sociedad civil
es realmente, con todas sus diversidades, divergencias, debates, es quien puede poner una perspectiva de futuro a la sociedad. Eso creo yo. Ahora quisiera terminar con un tema que nos es clave para la paz hoy, además, por supuesto, de la construcción y de lo importantes que son los constructores y constructoras de paz, lo importantes que son defensoras y defensoras. También hoy en día tienen un lugar muy relevante las defensoras y guardianas del cambio climático. Creemos que estamos viviendo un momento crucial. Invertir en las sociedades civiles, invertir en organización, invertir realmente en apropiación para un futuro político mejor, en la toma de decisiones, es fundamental para que la gente que tiene más conciencia pueda tener mayor impacto.